Pues bienvenidos a esta entrevista a Marta Solá, cantante profesional desde hace muchísimos años, cantando en hoteles desde hace unos cuantos también. Has viajado un poco por todos lados, has cantado en todos los sitios. Sí. Eres lo que realmente se puede llamar una cantante profesional. Buenos días, Marta Solá, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de verte y de hablar contigo, la verdad, ah, y de compartir mis experiencias. Pues de eso se trata, de que los seguidores de Musicología on Fire puedan descubrir un poco el trabajo de cantante profesional, qué quiere decir realmente un cantante profesional. Antes de tus inicios, cuéntame un poquito lo que estás haciendo actualmente como cantante profesional. Vale. Ahora mismo estoy en las Islas Canarias. Estoy haciendo una ruta de hoteles. Es la primera vez que hago ruta de hoteles por toda la isla, en hoteles de diferentes niveles, hoteles de 5 estrellas, hoteles de 4 estrellas. Alguna vez he estado en algún apart-hotel y evidentemente con repertorios diferentes dependiendo de lo que el cliente, que en este caso es el hotel, pida. Estoy trabajando con una compañía que ofrece diferentes shows y yo estoy dentro del catálogo de estos shows. Muy bien, súper interesante. Y háblame un poquito de cómo es esto, de cómo es este mundo del cantante profesional, una gira en hoteles. Bueno, ¿Tienes un calendario tal vez donde te digan, pues vas a hacer estos conciertos este mes? exacto. Yo tengo un planning Ajá. que tengo un encargado de zona que es el que pacta con los hoteles cuáles son los shows que les pueden interesar, dependiendo de la temporada, si es temporada alta, temporada baja. Ahora aquí entramos en temporada de invierno, pero el clima en las Islas Canarias es primavera todo el año, en Fuerteventura en especial. Eso significa que el nivel de turismo siempre está altísimo y que aunque agosto sea la temporada alta, en invierno también se considera una temporada alta. El tipo de público es diferente, de forma que también los shows que se venden en los hoteles, lo que solicitan también es diferente. Y este planning yo lo recibo cada semana. En algunos casos puede haber pequeñas variaciones porque a lo mejor tengo que hacer sustitución de algún compañero, o en otros casos hay hoteles que piden cosas muy concretas. Y puede ser que haya pequeños plannings, pero generalmente en cada temporada ya se han pactado unos shows con los hoteles y se mantiene durante 6 meses el mismo planning. Mm. Solo que te lo confirman cada semana para que tú sepas horarios y si cambian a lo mejor porque a veces se hace en el lobby del hotel, otras veces se puede hacer en una terraza o otras veces en el teatro. Entonces, dependiendo mucho de dónde se hace, te envían ese planning con el horario y con la ubicación de la actuación. De acuerdo, entonces no es el hotel en sí mismo, ¿no? Con el que tratas, sino es como una especie de manager, ¿no? Exacto, Que os organiza los conciertos, os organiza exacto. dónde vais a tocar y habla entre vosotros y el hotel, digamos, ¿no? Exacto, yo trabajo con Romantic, que es una agencia que en general aquí en los hoteles es lo normal. Yo lo comprendo porque he trabajado en barcos durante mucho tiempo y generalmente el cliente, el hotel, uh, tiene las espaldas cubiertas si trabaja con una agencia, porque en el caso de que yo falle porque me he puesto enferma o porque he tenido algún tipo de problema, que me he pinchado una rueda y no puedo llegar hasta el hotel, siempre hay otro músico que me puede sustituir. Mientras que si te contratan directamente, esa sustitución es más complicada. Entonces, aquí en las islas, por lo que sé, trabajan generalmente con agencias, que son las que organizan todos estos shows y todos estos calendarios con el propio hotel. Súper interesante, porque tú, Marta, eres cantante, Sí. pero cuando hablas con el manager, ¿te propones como cantante o vas con un grupo formado? Es que formas parte de un grupo y os proponéis al manager y él os busca los conciertos, o es el manager que forma los grupos. Cuéntame un poquito cómo va esto. Bueno,
Normalmente la oferta y la demanda tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Yo recuerdo que cuando intenté trabajar con Romantic, presenté un proyecto con Lázara Cachao, una pianista cubana, la hija de Cachao, de uno de los cofundadores de Buenavista Social Club, una pianista fantástica cubana, pero por problemas de gestión y el tipo de actuaciones que estaban buscando, solo me contrataron a mí. Lázara actualmente está trabajando en barcos, o sea que es una artista prolífera, o sea, no tiene ningún problema en encontrar trabajo, pero en este caso me contrataron a mí porque querían que actuara con otro pianista en la isla. Entonces, en algunos casos te llaman porque ellos tienen alguna producción, a lo mejor un tributo a ABBA o a lo mejor un tributo a Queen Algo más o específico, ¿no? algún show que ellos han montado como compañía, han montado algún show y están buscando artistas que cumplan esos requisitos. En otros casos, la única cosa que piden es a lo mejor un mago o en el caso de los bailarines de flamenco o que te presentes y ellos ya si te pueden colocar como solista, como es mi caso, que estoy trabajando como solista, te colocan como solista y si ven que puedes formar parte de un proyecto más grande, normalmente te lo proponen. Incluso tú como artista puedes provocarle, perdón, puedes proponerle al delegado de zona y algún tipo de show específico que digas, mira, me interesaría hacer este show y después esto llega a lo que sería Romantic y Romantic decide si es una buena opción y puede apostar por ello y se tira se empieza a trabajar sobre ese proyecto. O sea, no están cerrados a que tú tengas un proyecto personal y en algunos casos ellos te llaman solamente para hacer proyectos que ellos ya tienen muy estructurados. Muy interesante. Y entonces, ¿cuántos conciertos puedes tener a la semana o al mes? Mira, ahora mismo estamos en temporada de verano. Estoy trabajando todos los días de la semana. Realmente es un trabajo fácil porque en los hoteles que hago más trabajo son 3 pases de 45 minutos y estoy trabajando casi cada día, lo que significa que tengo un promedio de unas 30 actuaciones al mes. Pueden aumentar dependiendo de algún hotel que solicite alguna intervención especial y después a lo mejor incluso haces dobletes, pero es porque estamos en temporada alta y la verdad es que como intentan que haya mucha oferta de artistas y tener mucha variedad en los hoteles, se tiene que tener en cuenta que aquí en Fuerteventura no funciona como en otros hoteles como podría ser Dubái, que contratan a un artista que vive en el hotel y que hace diferentes pases, sino que aquí tú te mueves por una ruta y estás cantando en diferentes hoteles cada noche. ¿Vale? Entonces, eso permite que los hoteles tengan una oferta de 7 artistas y 7 shows diferentes cada semana. Claro, y Si finalmente tienes la gente no se va a quedar en diferentes hoteles en la semana, ¿no? Se van a quedar a uno, entonces todos los shows van a ser diferentes, finalmente, ¿no? Sí, exacto. Muy Y a interesante. veces incluso hay gente que está 15 días en el hotel, entonces tienes que controlar un poco y cambiar el repertorio, porque no puedes hacer el mismo repertorio que has hecho, aunque tengas un show un poco cerrado. Por ejemplo, yo hago un show que es muy romantic nights, ¿no? Son noches románticas y si voy otra semana lo tengo que cambiar y a lo mejor lo titulo Eternal Songs, porque son las típicas canciones que puedes modificar un poco, lo puedes abrir mucho más y si han estado la semana anterior no les puedes hacer a esos señores las mismas canciones. En otros shows sé que esto no es posible, porque si haces un tributo a ABBA, por ejemplo, no puedes, porque todo está muy estructurado. O sea que... Cuéntame cómo va esto del repertorio, entonces. Tú actualmente, y si quieres añadir otra cosa, tú me lo dices, ¿eh? Pero actualmente, Vale.
¿qué tienes? Como varios proyectos, es decir, por ejemplo, tienes 3 proyectos, cada uno de 15, 20 canciones, o finalmente tienes un proyecto que es, no sé, tributo a ABBA, y luego tienes un par de proyectos donde puedes meter las canciones que tú quieras e ir cambiándolas. Cuéntame cómo va esto. A ver, yo en realidad tengo mucho en cuenta el horario en el que canto, ¿vale? En algunos hoteles yo diría que soy la telonera de lo que sería el show principal. Entonces tienes que hacer una música de amenización sin caer en el cliché de hilo musical, ¿vale? Porque la gente es una hora que ha terminado de comer o se está esperando para el turno de comida y están sentados en la terraza y están en ese momento tomándose un aperitivo o están tomando alguna cosa y muchas veces termina siendo el hilo musical porque están esperando al show, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando hago este tipo de música, lo que intento es buscar canciones muy lights, porque yo no es un repertorio de baile, porque esto lo hace el show después, pero canciones intento buscarlas con un grado de dificultad bastante importante para que a la gente les llame la atención y incluso tengo trucos de cuando veo que pasan mucho de mí, voy a hacer la canción más difícil que tengo en mi repertorio y así hacen, uy, ¿qué pasa? Y ves que la gente te vuelve a prestar atención. A lo mejor la vuelves a perder al cabo de 10 minutos, pero en ese momento te has ganado la atención. Cuando estoy en hoteles en los que tengo que hacer el show principal, entonces hago exactamente lo mismo, busco canciones muy complicadas, muy complejas, pero intento hacer una introducción en cada canción como si hiciera un concierto, en mi caso. Porque soy muy consciente de que al ir sola utilizo backtracks y además creo que hay muchas compañeras que hacen baile en las que tienen una experiencia buenísima y creo que puedo ofrecer otro tipo de repertorio, que es un repertorio pues a lo mejor con más estándares de jazz o con más temas de cantantes complejas como puede ser Nina Simone, Etta James, Whitney Houston, Celine Dion, Donna Summers, y temas que den elegancia, que la gente cuando las escucha automáticamente considera que es una banda sonora de su propia vida. Entonces yo hago como una explicación antes de cada canción, introduciendo al artista que voy a presentar y es un show enfocado de... Puedo utilizar casi las mismas canciones, pero la forma de proyectarlo al público es diferente, porque en ese momento estoy en el escenario y digo, un momento, que estoy aquí y tengo que llevar el peso de un show. De la otra forma, eres más una música que está por allí, pero siempre intentando dar esa importancia a un artista que está haciendo una performance en live. Entonces, ¿Sabes? te estás adaptando finalmente tu espectáculo a la hora, al tipo de público, al tipo de momento, al tipo de ambiente. Eso Exacto. es súper importante y súper interesante. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. ¿Hasta qué punto tienes flexibilidad a la hora de hacer estos cambios que me comentas? Bueno, yo reconozco que cuando empecé con Romantic, yo pasé una lista de repertorio de temas que me filtraron y en realidad han venido alguna vez a ver alguno de mis shows. Pero también es cierto que cuando confían en tu forma de gestionar el show y además hay hoteles en concreto que te piden a ti como artista, dan esta flexibilidad. También yo soy de una forma que hacer siempre los mismos temas, como cantante me queman, porque necesito retos. Eso significa que puede ser el último tema de Adele, o puede ser el último tema de Sia, o puede ser un tema de Edith Piaf súper complicado. Pero siempre estoy intentando buscar temas que me ayuden. Entonces, si el tema funciona y ves que la gente aplaude y el hotel vuelve a llamarte, es porque ya tienes un criterio de experiencia de muchos años. Eso también es una ventaja, ¿eh? De tener muchos años y saber el público
cómo se sienta y qué es lo que está buscando y por la forma de comunicarse entre ellos también lo sabes. ¿Sabes? Están las típicas mesas en las que están los amigos que se han encontrado y se van de fin de semana, o está la típica mesa de los señores que son alemanes y se han encontrado en el hotel y aprovechan ese momento para hacer vida social. Entonces, tienen una energía mucho más alta que una pareja que ha llegado, se ha puesto 2 copas de vino y están esperando disfrutar de la noche. Entonces, tienes que tener flexibilidad a la hora de, pero siempre cumpliendo unos canons. Muy interesante. Y ahora me estás hablando de esto, ¿no? Son cosas, pues, específicas, por una parte, de tu trabajo como cantante profesional en hoteles, ¿no? Cuando has trabajado profesionalmente para barcos, que me comentabas, pues Ujú. los requerimientos de tu persona como profesional, como cantante profesional, pues seguramente serían también otros. Entonces, esto me lleva también a otra pregunta que mucha gente pienso que tiene este cliché un poco en la cabeza cuando le dicen cantante profesional. Mucha gente cuando quiere ser cantante profesional piensa en Beyoncé, piensa en Michael Ya. Jackson, piensa en... Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto. Finalmente, tú eres cantante profesional. Eh, ¿qué podrías comentar acerca de esto? Acerca de A este ver, cliché que existe. yo recuerdo tener en mis inicios, hacia el 2000, yo recuerdo tener una discusión sobre esto con un compañero músico. Ah, Él defendía que un cantante profesional es una persona que intenta hacer de la música una profesión, ¿vale? Yo defendía que un cantante profesional es aquel que cobra por cantar, ¿vale? Entonces, normalmente la profesión tiene una remuneración, ¿vale? Ah, Otra cosa es que tú seas cantante o seas músico por deseo, por placer. No hablo de hobbies, porque la gente confunde o eres profesional o es un hobby para ti la música. No, 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 no. Yo puedo ser cantante y me puede gustar cantar para mis amigos o me puede gustar cantar para mi familia o incluso en algún momento en fiestas o lo que sea. Y continúo siendo músico, continúo siendo cantante porque utilizo la música como medio de expresión y además intento mejorar ese lenguaje, ¿vale? Ah, Entonces, para mí, un cantante profesional es esa persona que su profesión, es decir, de forma remunerada, trabaja con, en este caso puede ser un don o puede ser una disciplina, ¿vale? Porque igual que en el atletismo, igual que en otros deportes, se puede llegar a las cimas no simplemente por tener un don de nacimiento, sino por una disciplina. En la música pasa exactamente lo mismo. Hay personas muy disciplinadas que tendrán una calidad 10.000 veces mejor que otras personas con don, pero que no han sido constantes a la hora de practicar su don. Entonces, para mí un profesional es una persona que se entrega de forma remunerada a un trabajo y además le intenta dignificar, ¿vale? Porque después están los que se consideran profesionales, pero en realidad yo creo que esto viene un poco de la sopa boba, ¿no? Por eso creo que los artistas tenemos esa fama de bohemios cuando hay muchísimos artistas que no tienen relación con las drogas, que no beben antes de subir al escenario, que no son personas que están vinculadas directamente con esos estimulantes que provocan la inspiración o la performance más fantástica del planeta. Claro, para Entonces, ti para la mí, música es un trabajo, ¿no? Y como trabajador eres responsable con tu puesto, con lo que tienes que hacer finalmente. exacto. Para mí la música es un trabajo, pero me gustaría entrar en este tema porque el trabajo
es algo que nos obliga a la sociedad. ¿Vale? Hoy en día, para poder vivir, tener una vivienda, poder tener un sistema sanitario, necesitas Claro, para tener un vivir trabajo. necesitas trabajar. Para Sí, sí, vivir esto es así. Entonces, ya no es simplemente sobrevivir, sino es vivir, ¿vale? Yo he estado fuera del sistema durante bastante tiempo y te das cuenta que realmente es como una obligación. Si quieres tener ciertas comodidades, necesitas tener un trabajo remunerado porque estás dentro del sistema. Entonces, hay gente que trabaja porque tiene que trabajar y hay gente que trabaja porque ama su trabajo. En mi caso, lo veo un trabajo, pero me gusta mi trabajo. Entonces, he tenido la suerte de que los trabajos que he tenido siempre me han gustado, porque soy una persona activa, soy una persona que no me gusta estar sentada, soy una persona curiosa, y de cada uno de los trabajos que he tenido, desde monitora de comedor hasta cocinera en una residencia de ancianos, pizzera, disjockey, en cualquier cosa he intentado sacar esa diversión que tiene que ir implícita con el trabajo, ¿no? Hay un escritor, que ahora no recuerdo el nombre, que creo que tú quizá lo sabes, que escribió El loco, el profeta y Khalil Gibran. Y hay un capítulo de él que dice, si no disfrutas de trabajar, no trabajes. En realidad, si quieres haz de mendigo, ponte en una escalera y pide a alguien que te dé. Pero si tienes que trabajar, hazlo con amor, hazlo con cariño y dignifica el trabajo que tienes. Entonces, eso es lo que intento yo. Por eso para mí trabajo no es levantarme a las 8 de la mañana e ir a un sitio donde voy obligada. Pero lo he hecho con todo. Y si en algún momento tengo la sensación de que en ese trabajo no estoy a gusto, intento cambiarlo. Muy bueno. Entonces estamos hablando ahora de placer en el trabajo, con la música. ¿Cómo has empezado? Cuéntame un poquito tus inicios, tu primer contacto con la música, Mis cuándo inicios. decidiste empezar a cantar, porque antes también hablábamos de técnica, de práctica, y tú, Marta, ahora voy a poner algún ejemplo por aquí intercalado para que la gente lo vea, pero tú cantas, se nota que eres una persona que ha entrenado, que tiene una voz formada, que has hecho tus pesas vocales. ¿Cómo empezó Sí. todo? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, yo creo que esto empezó con 4 años que me metieron en un escenario vestida de oso, con un abrigo. Esto me lo cuentan mis padres porque no me acuerdo. Y me puse a cantar algo, no sé qué era. Entonces, a partir de allí, en el colegio, claro, cuando ven que tienes algún don, intentan, en el colegio que iba yo, que era el colegio salesiano, intentaban potenciar. Entonces, yo no tocaba la flauta, sí que hice clases de guitarra, pero, que eran como los 2 instrumentos obligatorios, potenciaban más la voz. Entonces, en los festivales de final de curso, terminaba cantando. Recuerdo en un caso en el que canté una canción de E.T., ¿Dónde estás, E.T.? Me acuerdo que la cantaba con mi hermana y apareció una niña con un albornoz y una careta de E.T. y nos pusimos a reír en medio de la actuación porque era cómico, y a lo mejor tenía 13 años en ese momento. A los 15 años hacer un festival que canté la canción de Flashdance con unas chicas que bailaban detrás, y aquí fue el tema de que sí, Marta canta, la profesora de música a mi madre, tienes que apuntarla al conservatorio, y un poco intentan potenciar todo esto. Pero yo recuerdo que tuve un novio que hablando de los temas, hablamos de, bueno, a mí me gustaría estudiar alguna cosa para poder tener una sostenibilidad económica y tal. Y yo en esta época venía de una familia, mi padre era programador analista de ordenadores y mi madre era contable. Nada que ver. De forma que son personas bastante organizadas a nivel mental, con unas estructuras y unos patrones muy concretos. Entonces, yo era muy, muy práctica. Entonces dije, quiero ser dentista, porque es una carrera corta y se gana mucho dinero. Entonces, mi idea a los 15 años era hacer esto. Entonces,
hice el BUP, hice el CO, y la prueba de la selectividad no me dio para acceder a estudiar odontología, porque además era el primer año que se separaba de medicina y era una carrera independiente de 5 años. Y la media era muy alta, entonces mi media no llegaba. Y dije, mira, ¿sabes qué? Al año siguiente voy a volver a intentarlo. La música, hice algunas intervenciones con un grupo que actuamos en la discoteca Chic Sant Cugat, con unos arreglos de Jordi Cubino. Después me acuerdo que estuve con un grupo que se llamaba Up to Date, que hacíamos como un rock alternativo. Pero todo era muy experimental. Después me fui con una coral a Italia, a viajar por las plazas de Italia, a Florencia, a cantar en las plazas. Y todo era como muy, vamos a divertirnos, ¿sabes? No era, hola, yo quiero ser artista, hola, yo quiero ser cantante. Nunca me planteé en ningún momento, yo quiero ser famosa o yo quiero ser cantante. Yo quería ser dentista. Entonces, ¿qué pasó? Que no pude entrar, y ese año que me esperaba para la selectividad entré a trabajar con una dentista bastante prestigiosa, que además es canaria, la doctora Marrero, y estuve trabajando con ella 9 años. Me cogió como pupila porque realmente me encantaba trabajar con las manos. En esa época, en la ortodoncia y en la odontología, aún se trabajaba con las manos. Manos contentas, cerebro feliz. O sea, manos ocupadas, cerebro feliz. Y en esa época me metí mucho en el tema del deporte, que siempre me ha encantado, y hacía snowboard, competía en snowboard, hacía surf, y me daba la independencia económica para disfrutar. De golpe aparece un paciente en la consulta que tenía un grupo que se llamaba Infinity Zero. La doctora hizo una fiesta para 3 jugadores del Barça que llevaban aparatos en la consulta, que eran Roger, Òscar y Sergi. Y en esa fiesta me pidieron si podía subir al escenario a cantar. Entonces empecé a cantar y dijimos, vamos a montar una banda. Coincidió en esa época que tuve un accidente entrenando, haciendo snowboard, y empecé a decir, no, esto no, el snowboard me da miedo, me hago daño, los deportes de riesgo no me convienen. Y mientras mis compañeros se iban a las pistas, yo me quedaba en el apartamento de Andorra componiendo canciones para Infinity Zero. Al cabo de unos años que ya estaba trabajando en la consulta, empecé a notar el peso de estar encerrada en una zona aséptica, de necesitar algo que me ayudara. Y claro, ya no tenía el snowboard, ya no tenía este tipo de motivación, y había aparecido la música. Entonces decidí cogerme un año sabático, dejar el trabajo. Todo el mundo, ¿qué haces? Estás como una cabra. Y digo, no. En ese año sabático me apunté a clases de escultura, de volumetría y escultura. Y tenía un amigo que vivía cerca de donde estaba yo, que tenía un estudio de grabación, y empecé a hacer colaboraciones con un grupo de flamenco que se llamaba Cachito, y después con otro que se llamaba Cantaca. A partir de allí me llamaron por si quería hacer un casting en Portaventura, en el parque temático, y pasé el casting. Y fui el único músico que pasó el examen psicotécnico, porque no hubo ni uno que pasara el examen psicotécnico. Yo creo que toda esta programación mental de ser seria y responsable y tal, me sirvió para eso. Entonces me contrataron en Portaventura y fue mi primer contrato como cantante profesional. Y eso fue en el 2000, y ahí empezó todo. A partir de allí estuve trabajando, grabando covers en un estudio. Hice pitufos.com de Pitufina, cantando temas en versión pitufo de Cristina
y Jennifer López y cosas así. Espérate, Marta. Eso no lo sabías tú. Esto no lo sabía. Estamos hablando de los discos que se grabaron, que eran versiones, pero como cantados por pitufos. Eras tú, Pitufina, no. Bueno, era una. Era en uno de los... Y me acuerdo que me hacían la broma. Puta fina. Perdón, esto no se debe decir, pero sí. Estuve grabando temas de Cristina Aguilera y sí, en versión pitufo. Muy bueno. Súper bueno. Y después me acuerdo que en el mismo estudio me cogieron como filtro. Cogían y me decían, escúchate todos estos CDs y mira cuáles son las canciones que triunfan, por qué crees que triunfan, y entonces vamos a componer una canción. Y estuve haciendo pruebas de estas, pero al final me cansé porque me decía, yo te voy a pagar, no sé si eran 15 euros la hora o 10 euros la hora porque estés aquí. Y yo le dije al señor, que se ofendió bastante, le dije, mire, yo es que tengo mi carrera personal. Bueno, pero ahora mismo no eres nadie, lo que tienes que hacer es aquí, te vamos a ayudar. Y yo le dije, mire, yo una rata de laboratorio no lo soy, ¿sabe? Ni tampoco creo que la música sea una fórmula en la que yo tenga que escuchar 30 canciones para ver cuál es el marketing. Y no creo que funcione así. Entonces se enfadó muchísimo conmigo, me fui de ese estudio. Y nada, fue una de las experiencias. Y el siguiente paso fue me puse a trabajar en unos books de ensayo del Ayuntamiento de Sabadell y estaba trabajando como de conserje allí. Y fue muy buena esa época porque en esa época había gente en el propio books que hacían cursos de luthier, hacían cursos de técnico de sonido, de producción musical, y me apunté a todos esos cursos. Aprovechando que estaba haciendo de conserje, pues me apunté a los cursos. Hice también unas técnicas jazzísticas con Errol Roski, un profesor fantástico del Taller de Musics, que además venía a hacer las clases allí a Sabadell, y fue una época de crecimiento bastante importante en esa época. No recuerdo muy bien a partir de allí cómo fui a parar al mundo de las orquestas, pero tenía hambre de música, tenía necesidad de música, de trabajar de música. No quería volver a trabajar de dentista, no quería volver a encerrarme en un sitio. Me gustaba lo que sentía cuando estaba en un escenario, lo que podía dar a la gente, y empecé a trabajar en el tema orquesta. Estuve en varias orquestas. Es un trabajo duro, dedicas muchas horas, horarios muy difíciles. Es un problema al tener vida personal y vida social, porque trabajas cuando la gente está de fiesta, tú estás trabajando. Pero te da muchas tablas, porque estar delante de un escenario y tener que defender las canciones y hacer siempre un directo, aprendes a colocar la voz, aprendes a sacarlo adelante, aunque tengas un mal día, aunque te hayas discutido con el bajista o aunque no te guste cómo te queda el vestido porque te hace gorda, ¿sabes? Tienes que salir allí delante y decir, bueno. Y también es cierto que en esa época descubrí mucho el machismo dentro del mundo de la música. Es algo que siempre me ha incomodado mucho. Y he intentado reconducirlo más que luchar contra eso, porque ¿en qué sentido? Yo creo que... Cuéntame un poco. ¿En qué vías machismo? Por ejemplo, vestuarios, ¿vale? El vestuario de la mujer. Te vas a cantar a Buitaúl por la noche, que hace un frío que se te congelan hasta los mocos, y tú vas allí con una minifalda y un escote y ellos van con sus pantalones, su camisa y sus zapatos, y además con unos tacones de 20 centímetros. ¿Sabes? Hay orquestas que son mucho más abiertas en este tema y puedes llegar a ir con tejanos y unas bambas y otro estilo de vestir, pero generalmente
cuanto más carne enseñas, parece que más le gustas a los que tienen que contratar, ¿vale? Y aunque la orquesta en sí no sea machista, el entorno termina siendo de una exhibición física y con unas diferencias notables entre lo que sería el rol de la mujer y el rol del hombre. Es que en el mundo en el que estás ahora, de cantante profesional en hoteles, ¿te encuentras con esto? Tal vez no, es de otra forma, simplemente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se percibe este tema? A ver, te encuentras con esto. Te encuentras con esto porque también uno de los motivos por los que en algunas veces no tienes acceso a según qué tipo de contratos, primero es la edad. ¿Vale? En la mujer es un poco más cruel la edad. Y es básicamente porque, por ejemplo, en cruceros, ¿vale? Hay un casting hasta cierta edad, en según qué compañías más prestigiosas, 35 años. Pero es que la bailarina más vieja tiene 25. Entonces, ya no es solo... A mí no me han cogido en algunos contratos por la altura, por ejemplo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con mi forma de cantar. Pero entiendo que en una performance, en un teatro donde hay un cuerpo de baile, intentan crear una imagen, ¿vale? Es un show visual y comprendo que pidan unos canons, ¿vale? Lo comprendo. Lo que sí que es cierto es que en algunos lugares, dependiendo de la imagen, es difícil acceder. Y eso ya incluye tu forma de vestir, tu edad y tu estilo. Entonces encontramos que en el mundo profesional de la música, en estos ambientes, ¿no? La imagen de la mujer me parece ser como mucho más relevante a la hora de hacer conciertos, de trabajar finalmente, que la imagen de la mujer. Exacto. Me doy cuenta que la mujer artista en algunos casos ha aprovechado, que es lo que decía de darle la vuelta, ¿no? Ha aprovechado el hecho de que le permitan ir casi con ropa interior en el escenario para darle la vuelta al empoderamiento femenino. ¿Vale? Y si lo ves ahora en las plataformas, las formas en que las artistas visten, en muchos casos es que no tiene nada, prácticamente parece un body de ropa interior simplemente modificado porque ya un poco de Swarovski en alguna parte, pero el tipo de exhibición corporal es súper evidente. Entonces se intenta dar la vuelta, como hizo incluso Amaral en la última actuación que hizo, hablando, no sé si lo has visto en las plataformas, No. que cantó una canción mostrando los pechos, cantando, porque decía que es importante que la mujer pueda expresarse y que dos pechos no se vean como una amenaza, ¿vale? Y creo que es algo importante que la mujer pueda exhibirse sin tener ningún conflicto, pero siempre caemos en la dualidad de que la exhibición también lleva a un lenguaje sexual que no tiene por qué ir vinculado con lo que tú estás haciendo. Porque claro, si yo estoy hablando de la injusticia de la guerra y llevo unas mallas súper ajustadas con un tanga, yo no sé hasta qué punto se me pueden tomar en serio. No sé hasta qué punto se me pueden tomar en serio. Que después la libertad de vestirse, no me meto con nadie, ¿sabes? Cada uno con la libertad que se sienta y en algunos casos es evidente que si te muestras desnudo adelante para... Pero continúo creyendo que en el mundo del arte, en el mundo de la música, sobre todo la belleza de lo que es la escenografía vinculada a la mujer, tienen unos cánones muy altos. Tienen unos clichés y unos patrones súper altos. Entonces, hablando de esto, de experiencias, de vivencias, cuéntame en este mundo ahora en el que estás de tour por hoteles, un montón de conciertos por mes. Cuéntame alguna experiencia, alguna anécdota, cosas que hayas podido vivir. Mira, yo siempre he dicho que uno de los motivos por los que no soy famosa
es porque no lo he querido, ¿no? Es esto que dicen de que si tú proyectas algo, lo recibes. Yo creo que siempre he sido muy sensible a las críticas de la gente, porque durante toda mi vida nunca he sido lo bastante alta, lo bastante lista, lo bastante delgada, lo bastante simpática, lo bastante pacífica. Siempre ha habido como una limitación, ¿vale? Entonces, nunca quise ser famosa para no encontrarme esta limitación. ¿Qué ventaja he tenido? La ventaja que he tenido es que me siento libre cuando estoy en el escenario y esto hace que llegue a muchísima gente. Y a veces la gente nota cosas que ni yo misma me doy cuenta que estoy transmitiendo. Por ejemplo, tener una ruptura sentimental, ¿vale? Subir al escenario y en ese momento cantar de una forma que lo utilices como una catarsis, ¿vale? Y es increíble cómo el público reacciona y te lanzan besos y te vienen y te abrazan cuando tú no has dicho nada, ni tan solo has mostrado. Es una experiencia. Es una experiencia. Sí, sí, sí. Es algo que he vivido y además no hace demasiado. Y piensas, suerte tengo, además estando aquí en la isla, que estoy sola, que no soy una persona que no tengo pareja, que no me he casado nunca, no tengo hijos, porque... Entonces, al estar sola a veces es muy difícil pasar por ciertos momentos y te das cuenta de esto, de que estás encima de un escenario, acabas de pasar una situación súper difícil, estás abriéndote porque en ese momento utilizas la música como una catarsis y la gente lo recibe de una forma que te sorprende y te felicitan, vienen al escenario, te abrazan, cuando tú no les has pedido nada, ¿sabes? Y no sabes por qué. En otras situaciones, por ejemplo, experiencia a nivel de las edades. Cuando haces tu trabajo por amor, no importa la edad. Yo me he encontrado en una actuación estar cantando y cuando terminé digo buenas noches, espero que hayan disfrutado en diferentes idiomas y tal, para que la gente lo entienda y tal. Venirme un bebé de 1 año corriendo y hacerme en su idioma, ¡ahí está! Como decir, ¿ya has terminado? Y viene su madre y me dice, es que he estado bailando todo el rato contigo y se me ha escapado, ha venido directo y te está diciendo, ¿por qué has parado? ¿Por qué has acabado? Yo quiero más. Y te conmueve, eso flipas, porque claro, es un bebé, no es un adulto que te está exigiendo quiero más, no. Y después encontrarte en un hotel una mujer sentada sola, en el Sheraton en concreto, me acuerdo, una mujer sentada sola, y ella debía estar haciendo su propia catarsis en ese momento, porque cada vez que cantaba se emocionaba y veía que tenía que contener un poco las lágrimas. Y cuando terminó se acercó y me dijo, ha sido miel para mi alma. Cuando la gente te dice esto, ya no te está diciendo, cantas de puta madre, eres una crack, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar en Las Vegas, que también me lo han dicho. No. Esa señora solo te ha dicho, me acabas de alimentar el alma con lo más dulce que me pasa por la cabeza. Entonces, estas cosas, cuando estás trabajando en hoteles, es mucho más fácil de recibirlo porque tienes una relación más directa. Cuando estaba en el barco, que estaba en el escenario y cada noche actuaba delante de 3.000 personas, no hay un contacto tan personal. Ahora entiendo por qué Bruce Springsteen hacía todas esas actuaciones así, más intimistas, porque la relación con el público, en el fondo, también te ayuda a bajarte un poco del escenario, a no tener la sensación de que estás en un expositor y dejar de estar endiosado, ¿vale? Porque a veces en tu obsesión de ser aunque sea solo un canal para transmitir amor, te olvidas de que la gente que está sentada allí tiene sus problemas, ha tenido sus pérdidas, ha pasado un COVID igual que tú. Te olvidas de que la gente son seres humanos igual que tú.
Entonces tienes este contacto, por una parte, con el público, pero tampoco hay que olvidar una cosa. Hay estos jóvenes que tocas, ¿no? Siempre tenemos todos Sí, un sí. viaje que hemos hecho, una cantante o un cantante que estaba pues o en un restaurante o en el hotel o mismo en la calle que nos ha tocado, que nos ha inspirado. Entonces, el tema es, ¿qué consejos darías tú a estos jóvenes que quieren ser cantantes o que empiezan, que están estudiando o que están empezando a tratar de ser cantantes, de ganar su vida y de hacer de su arte su trabajo, digamos? Yo, el único consejo que les puedo dar, que creo que a mí me ha funcionado, es ser sincero. Cuando subes al escenario, recuerdo que una de las primeras metas que me puse es, cuando empecé a hacer jams, que fue como mi laboratorio personal, porque cada día tenía que tocar con un músico diferente, mi primera meta fue, el día que pueda cantar con los ojos abiertos, ese día estaré cantando de verdad. Porque, aunque suene a extraño, el autoplacer, para no utilizar otra palabra más dura, el autoplacer en el escenario es muy habitual. ¿Vale? Entonces... Estamos hablando de masturbación artística. Exacto, estamos hablando de masturbación artística. Estamos hablando de esto. Y yo a veces me agobia muchísimo, ¿sabes? Llegar a una actuación y ver cómo los músicos se masturban en público. No estoy en el Bagdad, Espera, en el Bagdad para la gente musical, que esté ¿sabes? escuchando y que no esté en este mundo de la música, cuando hablamos de masturbación artística es cuando un músico sube al escenario y toca por el placer propio, ¿no? Es decir, va a hacer sus solos de 15, 20 minutos en el teclado y le da igual si el público está ahí o no está ahí. Entonces toca por el placer, un onanismo artístico, digamos. No es una Exacto, masturbación literal, sino una especie de eso, masturbación artística. Toca por un placer exacto. propio. Cerrado este paréntesis. Entonces, yo no es que esté en contra de la masturbación artística, pero sí que creo que como recurso estilístico único es como si solamente habláramos con sátira o solamente habláramos con ironía o con sarcasmo. Creo que no es artístico, ¿vale? Para mí, un artista es un comunicador. Para mí, una persona que está encima del escenario tiene que tener la responsabilidad adquirida de que tú estás provocando emociones. Y como decía Buica, que me encantan sus comentarios, yo creo una canción. Mientras la estoy creando es mía, pero una vez ya la he creado, es de la gente que está alrededor, es suya. Pueden hacer lo que quieran con ella. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy encima del escenario, yo tengo que transmitir unas emociones, pero también tengo que ser consciente de que mis emociones tienen que ir vinculadas a mis palabras. ¿Vale? Yo no puedo confundir al público cantando que mi novio me ha dejado, pero tocándome el pelo porque es más importante en ese momento de que esté bien peinada. No sé si me explico. Entonces, para mí, lo más importante para ser un artista, mi consejo principal es ser sincero. Es decir, ser sincero con uno mismo. ¿Qué es lo que busca? Si lo que tú buscas es realmente un impacto visual, dirígete a los performance. Busca producciones muy grandes, con maquillaje, vestuarios, y que todo eso estimule toda esa parte visual, ¿vale? Si eres una persona que lo que estás buscando es una profundidad emocional en cada una de las cosas que transmites, súmale algo más, que es esa sinceridad a la hora de expresarte, ese lenguaje corporal que vaya vinculado a lo que tú estás diciendo, esa expresión a la hora de hablar y de decir una palabra, que esa palabra tenga una tonalidad, que se parezca a que estás contando una historia,
que no simplemente estás buscando esas notas de afinación perfectas para que el público se corra en directo, ¿vale? Sino que además hagas de la música un arte. Nosotros como cantantes tenemos el valor añadido de la palabra. Si nosotros utilizamos ciertos resonadores de forma práctica porque buscamos una sonoridad determinada en la voz porque eso nos parece más bonito o más agradable, no siempre va vinculado a la emoción que tenemos que transmitir. Entonces, sí que hay clichés que nos pueden obligar a entrar en depende de qué sonoridades, porque el rock te obliga en según qué sonoridades, el rap, el reggaetón, el trap, todos estos estilos te obligan a unas técnicas determinadas, porque el jazz. Pero creo que dentro de eso tenemos que darle cierta credibilidad a lo que estamos haciendo. Entonces, para darle esta credibilidad, yo animaría a la gente a que fuera muy consciente de cómo vocaliza las palabras, de cómo las cuenta, de que analice cuál es la palabra importante de cada frase cuando está cantando un tema, porque es nuestro trabajo. Sería muy bonito. Entonces, este es el consejo para las generaciones que entran al mundo de cantar, ¿no? Un consejo muy artístico y que me parece muy bonito también. Bueno, y a nivel práctico, que no pierdan la esperanza. Que siempre tienes que pasar por filtros y que los filtros siempre van a ser los que tienen que ser. Y en el entorno en el que estás van a ser filtros dependiendo del marketing y de lo que busquen, la oferta y la demanda. Pero que cuando una persona realmente ame la música, que no pierda la esperanza. Muy bien, Marta. Pues con esas palabras tan bonitas, con ese mensaje, pienso que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por gracias a ti. Esta entrevista. Te deseo mucha energía, muchas actuaciones, que estás reventado de actuaciones y muchas gracias por haber dedicado este ratito para dedicarnos. Es un placer. La verdad es que me has dado tú esta oportunidad de poder hablar en las redes porque yo no soy un personaje mediático demasiado. A veces mis amigos me dicen, tendrías que curártelo más. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? No. Y la verdad es que es una oportunidad para mí que me hayas dado voz. O sea, es importante. Gracias a ti. Un placer, Marta.